Ahora, ¿qué está pasando hoy en día en las redes sociales? Bueno, como las redes se están pagando, que antes no lo hacían, y estos predicadores no estaban antes, han aparecido ahora buscando que view para generar like, para buscar recursos. Esos son mercaderes. Ahora, aquel que está predicando la palabra, no con la intención de esto, sino para que el mensaje llegue, no están mercadeando el evangelio, ni tampoco son negociantes. Ahora, cuando tú me dices, el evangelio es un negocio, no, tú lo tomaste como un negocio, pero el evangelio no es un negocio. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Dios te bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy vamos a tratar un tema, el evangelio no es un negocio, y vamos a hablar de la mercadería y de los espíritus de demonios. Porque hay muchas personas que hablan que el evangelio no es un negocio, no. Lo que pasa es que la palabra de Dios dice que hay muchos que toman la piedad como una fuente de ganancia, pero el evangelio no es un negocio. El evangelio, dice la palabra, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora vamos a hablar de lo que la palabra enseña con respecto a los mercaderes, porque los mercaderes siempre han estado desde los tiempos del Señor. La palabra de Dios enseña que un momento Jesús entró al templo, y en el templo habían convertido el lugar donde se adoraba a Dios, en una cueva de ladrones, mercaderes, y Jesús tomó el látigo para sacar a aquellos mercaderes que estaban ahí. Siempre han existido los mercaderes del evangelio, personas que toman la piedad como una fuente de ganancia, lo cual la palabra de Dios lo enseña. Vamos a ver lo que dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 3. Y voy a leer desde el verso 18 en adelante. Escuche esto, lo que la palabra de Dios dice. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es decir, Pablo le está hablando a Timoteo acerca de aquellos que son mercaderes de la palabra. Por eso siempre he dicho lo siguiente, porque por ahí muchas personas están diciendo, no, el evangelio es un negocio. No, el evangelio no es un negocio. Lo que pasa es que muchos toman el evangelio para lucrarse, que es muy diferente. Por eso es que la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice, que nadie me cause molestia porque yo llevo en mi cuerpo el evangelio de Cristo. Y yo no quiero que nadie tome esta mi gloria, creyendo que el apóstol Pablo, cuando habló a los filipenses, que los filipenses lo ayudaron con una ofrenda, dice, yo no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pero hicieron bien en participar conmigo en mis tribulaciones. Ahora, yo no ando detrás de estas cosas, hablando del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque muchos entienden y creen que por el hecho de servirle al Señor, ellos se tienen que estar prosperados en todo. ¿Prosperado en qué? En dinero, prosperado económicamente, salud. No, la palabra lo que nos enseña, dice la palabra de Dios, que los que quieren vivir piadosamente tendrán que padecer persecución. Y con esto no digo que usted tiene que estar mal. No, muy por lo contrario. Dios sí nos va a bendecir, o estamos bendecidos ya en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra, le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Y cuál es esa paz de Dios? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, no de dinero. Ahora, muchos están pensando en qué, en el dinero. Por eso la palabra de Dios dice que muchos tomarán la piedad como una fuente de ganancia. Dice la palabra en el libro de Timoteo, en el capítulo 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 1, el verso 2, el verso 5 y el verso 12 y 13, dice lo siguiente, oye lo que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres
y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, la misma palabra nos está advirtiendo con respecto a los tiempos de los mercaderes, de aquellos que quieren tomar la piedad como una fuente de ganancia. Y no solamente esto, sino que introducen doctrina de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Bueno, aquellos que vienen con fábulas, que están encubiertamente buscando ¿qué? Agarrar y traquilar las ovejas. ¿Para qué? Para lucrarse con doctrinas erradas que no son la palabra del Señor. Ahora, ¿qué nos dice la palabra con respecto a esto? La Biblia nos enseña en el libro de Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 5 al 10. Oiga lo que dice. Disputa necia de hombre corrupto de entendimientos. Está hablando que Pablo le está diciendo al Timoteo, hay hombres que viven en disputa necia, pero que son hombres corruptos de entendimiento. Tienen el entendimiento entenebrecido, son unos corruptos, pero están ahí. Pablo nunca dijo que no estaban ahí. Son las cizañas que están dentro de la iglesia, que toman esta piedad como una fuente de ganancia. Ahora, ¿qué dice Pablo con respecto a estos hombres? Que estos hombres están privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo está hablando de estos mercaderes. Estos sí son mercaderes que introducen doctrinas cerradas que la palabra de Dios nos dice. Entonces, usted tiene que cuidarse de ese mercader. Aquella persona que le predica un evangelio que no lo lleve a Cristo, sino un evangelio de prosperidad, como dicen muchos por ahí. Un evangelio de que tú tienes que ser próspero en todo. Un evangelio de que tú quieres y que venga parte y que traiga esto, que Dios le va a dar esto y esto. Esos son negociantes. Indiscutiblemente, Pablo incluso lo dice bien claro, que toman la piedad como una fuente de ganancia. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día en las redes sociales? Bueno, como las redes se están pagando, que antes no lo hacían, y estos predicadores no estaban antes, han aparecido ahora buscando que view para generar like, para buscar recursos. Esos son mercaderes. Ahora, aquel que está predicando la palabra, no con la intención de esto, sino para que el mensaje llegue, no están mercadeando el evangelio, ni tampoco son negociantes. Ahora, cuando tú me dices, el evangelio es un negocio, no, tú lo tomaste como un negocio, pero el evangelio no es un negocio. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Ahora, Pablo nos advirtió de estos hombres, que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, que solamente pensarán en sí mismos, cuyo Dios es su vientre, que solamente piensan en lo terrenal, que solamente te predican de lo terrenal. Cuando usted ve a una persona predicándole todas las cosas terrenal, que te va a ir bien, que tú eres un triunfador, para subirte ese ego, tenga cuidado, salga de ahí. Porque lo que están buscando, mayormente en vez de ser predicadores, son coaches. ¿Y qué es lo que hacen los coaches? Negociar, buscar que el público para generar ingresos. Pero el predicador de la palabra te va a llevar a Cristo. ¿Qué hizo Jeremías? Predicó un mensaje de arrepentimiento. Y el pueblo no se arrepintió porque la palabra de Jeremías no cabía en el pueblo, porque el pueblo estaba detrás de los deleites temporales. ¿Qué hizo Juan? Predicó un evangelio de arrepentimiento. Pero la gente tampoco hizo caso, porque estas palabras no cabían en el corazón de ellos, porque ellos estaban buscando otras cosas. ¿Qué hizo Jesús? Predicó un evangelio de arrepentimiento. ¿Y qué hicieron la gente? Lo crucificaron, porque esto no cabía en el pensamiento de aquellos hombres. ¿Qué hicieron los apóstoles? Predicaron un evangelio de arrepentimiento y fueron aserrados, fueron perseguidos, otros fueron matados, fueron echados a olla ardiente, otros fueron echados en foso de leones, otros fueron matados a espada, porque el evangelio no cabía
en el corazón de ellos porque estaban detrás de lo terrenal. Y es lo que el apóstol Pablo está hablando. Le está hablando a Timoteo. Timoteo, a obra de evangelista, reprende, solta, predica. Porque vendrán tiempos peligrosos. Es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Que iban a venir tiempos peligrosos y estamos en este tiempo. En un tiempo peligroso donde hay más mercaderes de la palabra que personas que están llevando el verdadero evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere oír el verdadero evangelio. La gente quiere fábulas artificiosas, estratagemas de hombres que son estrategias humanas para llevar a la gente a un progreso ficticio, a un progreso que se acaba, a un progreso que deja de ser. Por eso la palabra de Dios dice arrepentido y convertido para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Pero estamos llevando más o estamos escuchando más a esta fábula que los verdaderos predicadores de la palabra del Señor. Por lo tanto, te exhorto que tenga cuidado, porque el evangelio no es un negocio. Lo que hay muchos con doctrinas de demonios, enseñándole a las personas cosas que no son bíblicas. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte, suscríbete, para que esta palabra llegue a más personas y otras personas puedan escuchar el evangelio de Cristo. ¡Shalom!